Y bueno, antes quiero agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, por su disponibilidad y por supuesto por ese interés en formarse en un tema bastante interesante y bien particular, que bien sabemos el tema de la gestión de la calidad, ¿no? Entendiendo cómo se implanta y cómo se forman o cómo se construyen esos sistemas, ¿bien? Por supuesto todo basado en la norma ISO 9001-2015. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes y bueno, espero que este espacio de formación sea de mucho provecho para cada uno. Entonces, bueno, vamos en esta fase o en esta clase, vamos a conversar o vamos acerca de lo que corresponde a esa estructura de la norma ISO. Muy bien, destacando su estructura y en ella vamos a ahondar en cada capítulo, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, considerando su alcance, sus referencias normativas, así como también los términos y definiciones y cada uno de los elementos a través de los cuales se permite constituirse para pues transmitir o elaborar esos estatutos o esas estrategias que serán un paso a paso a seguir por cada institución o por cada organización empresarial para poder certificarse, o mejor dicho, para de alguna otra forma pues poder implantar su mecanismo en el cual se permita medir cada uno de los procesos, así como también poder controlarlo, evaluarlo y establecer un proceso de transformación. Recordando que en el momento en que se decide o se toma la decisión desde el punto de vista o a nivel gerencial de implantar lo que significa un sistema de gestión de la calidad basado en la norma, pues ahí se procede a hacer a permitir un paso a paso que permitirá establecer un cambio. Muy bien, ese cambio es un proceso de transformación muy profundo, en el cual pues convergen ciertas actuaciones que van desde el punto de vista en el cual se hace frente a a la capacitación y al conocimiento que tenga el equipo de talento humano, o bueno, yendo más allá a todo el personal, a aquel individuo que forma parte de la organización empresarial. ¿Ok? En esta también se destacan sus procesos, la manera en cómo se llevan a cabo, se realizan estas actividades y, por supuesto, la manera en cómo se sistematiza y se documenta la información que en ella, pues, de alguna otra forma almacenada, configurada y gestionada. Muy bien, entonces, bueno, vamos a dar paso pues a lo que implica esta estructura de la norma. Como bien les comenté en la introducción, tenemos que ella se establece en un capítulo 1, que es el alcance, seguido de las referencias normativas, para continuar con los términos y definiciones. Esta vez se establece un capítulo que es totalmente elaborado con el propósito de establecer, de comprender el contexto de la organización, su liderazgo, los procesos de planificación o que involucran la planificación de actividades, tareas, así como también esas responsabilidades que son asignadas de acuerdo pues, a la elaboración de ciertos patrones que tienen lugar una vez se ha conformado el comité técnico. También hablaremos del soporte, de las operaciones y de la evaluación de desempeño para finalmente pues ahondar en lo que corresponde al proceso de mejora, ¿ok? Un proceso de mejora continua que busca pues instaurarse en el tiempo y que permitirá a la organización empresarial adaptarse a los tiempos y configurarse a través de distintas estrategias y es por eso que como les comenté anoche, la norma ISO 9001 pues de alguna otra forma le otorga ese privilegio o de alguna otra forma pues permite entrenar esa capacidad a que las hace flexibles, ¿ok? Permitiéndose adaptar a los tiempos, configurándose pues a la evolución de la tecnología y a la relación que pueda generar o que se pueda pues de alguna otra forma trabajar o configurar entre el equipo de talento humano con pues, este elemento que es fundamental para cada organización empresarial y es el cual es la tecnología. ¿Ok? Sin más, pues bueno, vamos a leer o a hablar un poco acerca de lo que establece propiamente dicho la norma, ¿ok? Desde el punto de vista del alcance. Y si bien acá pueden observar, en esta parte o en este capítulo de la norma, se establece que en ella se hace una referencia al marco internacional por el cual se especifica cada uno de los requisitos para elaborar, para constituir o para diseñar un sistema de gestión de la calidad, siempre se establecen dos parámetros. Número uno,
cuando la organización necesite demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente, concisa y de alguna otra forma elaborada, pues los productos y servicios que satisfagan al cliente y desde el punto de vista legal y reglamentario que sea aplicable. En este inciso está la capacidad de entender cómo se elabora, cómo se procesa y cómo se sistematiza la información desde el punto de vista de la documentación que está relacionada directamente con los procesos de fabricación o mejor en la forma en cómo se presta un servicio o pues se otorga la elaboración de un producto en particular, ¿ok? Destacando que estos productos y estos servicios son elaborados o son prestados con el propósito de cumplir con requisitos, de alguna otra forma poder cubrir una necesidad latente que esté en el mercado, que en este caso es la necesidad del cliente y es al cual la organización empresarial se debe a fin de cuentas. También destaca el inciso B, en el cual esta dice que ella aspira a aumentar las cliente, que está relacionado directamente con lo que les estoy comentando anteriormente, que habla de que a través de ella, de su implantación, se busca de manera eficaz establecer o diseñar un sistema en el cual se incluye de manera sistematizada, organizada, detallada y por supuesto planificada el proceso cada uno de los procesos, a sus actividades y qué es lo que lleva, qué es lo necesario para llevarlo a cabo, destacando un proceso de mejora continua que es sometido a una evaluación constante o un proceso de medición que permita, si es así, pues de alguna otra forma esos puntos de mejora o esos puntos de atención que al focalizarse, pues se invitará a la elaboración de mesas de trabajo en las cuales se sometan a evaluación las posibles soluciones a aplicarse, de acuerdo, pues, por supuesto, a la problemática o a ese punto de enfoque detectado. También está el poder asegurar la conformidad. Cuando hablo de conformidad, hablamos de cumplimiento de los requisitos o de los parámetros y necesidades que sean otros que sean establecidos como meta u objetivo dentro de este proceso de transformación. Y por supuesto, estos obedecen a lo que comenta o a la necesidad que establece o manifiesta el cliente desde el punto de vista legal y reglamentario que sea aplicable. Es decir, que acá nos vamos a basar no solo en la norma que ha de constituirse o que ha de establecer esos parámetros o ha de proporcionar pues esas estrategias. También vamos a entender cuáles son las especificaciones técnicas de ese producto, de ese servicio, si hay algo que lo pueda respaldar, una norma, pues así como también cuáles son los elementos que permiten su fabricación. Estamos hablando de los requisitos desde el punto de vista de material, así como equipo y maquinaria. Muy bien con esto. Acá también se establece una nota en la cual dice, todo esto se habla en el alcance, de que en esta norma internacional el término producto aplica únicamente y exclusiva a dos puntos de vista. El número uno, que son aquellos productos o bienes y servicios que son destinados o de alguna otra forma han sido solicitados por un cliente. Muy bien. Y número dos, también habla de cualquier resultado previsto en un proceso operativo. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar un tipo de proceso productivo segmentado o dividido en actividades. Muy bien. Entonces, lo que vamos a obtener de haber cumplido o de alguna otra forma realizado estas actividades será llamado o recibirá el nombre del producto, ya que es lo que estamos obteniendo de haber dado inicio a este proceso de producción. ¿Se entiende esto hasta ahora? Ok, perfecto. Antes de continuar, quiero que tengan en consideración que esto es justamente lo que establece la norma, ¿ok? Acá estamos detallando lo que significa cada uno de estos capítulos y esto lo pueden revisar o de alguna otra forma pueden estudiarlo con mayor profundidad en la norma o en el ejemplar de la norma que se les fue compartida más temprano. Muy bien. Entonces, bueno, sin más, continuamos con el capítulo número 2, que habla acerca de las referencias normativas. Es decir, lo que yo le estuve comentando de esos requisitos reglamentarios que se establecen una vez se
como, de alguna otra forma, como patrón, aquel proceso productivo dividido o detallado en actividades y tareas. Muy bien, en esta, los documentos que se encuentran acá asentados marcan una especie de referencia, la cual resulta ser indispensable para la aplicación de este documento. Es decir, que esa referencia que se encuentre como normativa o como reglamento dentro de esta misma norma son las directrices a través de las cuales se ha de sustentar este proceso. Muy bien, o este proceso de adaptación y de implantación. Entonces, acá pues esta ha de constar con una referencia, una fecha, la cual solo aplica para la que ha sido citada. Y esta referencia sin fecha se aplica a la última edición del documento de referencia, incluyendo cualquier tipo de modificación. Por ejemplo, una de las referencias marcadas que tiene esta norma es la ISO 9000 2015, que es relativa a los sistemas de gestión de la calidad desde el punto de vista de sus fundamentos y el vocabulario, es decir, aquellos elementos, aquel marco teórico que sustenta a la norma como tal o a la implementación de la norma. Muy bien. En el capítulo 3 hablamos de esos términos y definiciones, que son el conjunto o aquel material teórico en el cual se establece en forma de documento todo, con todo lo relativo a lo que establece la norma ISO, entendiendo que los términos, por ejemplo, de calidad, sistema de gestión, que es la gestión, así como también los términos fundamentales como son auditoría, conformidad y no conformidad. Hasta este punto, ¿todos han entendido? ¿Tienen alguna pregunta que hacer al respecto? Ok, maravilloso entonces. Vamos a continuar. Pues con esto ya estamos acá adentrándonos en lo que establece la norma, es decir, aquel conjunto de paso a paso, aquel conjunto de requisitos en los cuales cada organización empresarial pues ha de adaptar, ha de comprender y por supuesto será la base para la cual ella ha de sustentar y fundamentar su proceso de transformación en el momento en el que se toma la decisión de adoptar esta norma e implantar un sistema de gestión de la calidad o un sistema que abogue por la calidad. ¿Ok? Y ahora hablamos del capítulo número 4, el cual es principalmente el contexto de la organización. Muy bien. En este, pues es importante destacar que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para su propósito. Es decir, acá cada organización debe fijar sus metas y objetivos trazadas en un tiempo determinado. Esto ha de permitir, pues, de alguna otra forma, establecer o diseñar las estrategias para las cuales se va a cumplir o se han de aplicar. Muy bien, es para ello que es sumamente importante que en cada organización empresarial se adopten estrategias establecidas de acuerdo a lo planteado dentro de las mesas de trabajo elaboradas por o en la alta gerencia, ya que de esto dependerá en mucho el qué tan medible y alcanzable sean los objetivos y las metas. Para ello se establece un nivel alto o se permite entrenar para alcanzar un nivel alto desde el punto de vista de dirección estratégica. Y estos efectos que pueden llegar a suceder, pueden llegar a impactar la capacidad en la que estos se llegan a comportar, es decir, la capacidad que tengan estos para alcanzar sus objetivos en el tiempo, destacando que estos objetivos resultan ser su crecimiento y consolidación en el mercado que esté penetrando, así como también la forma en cómo estos reaccionan ante los efectos adversos, o que desde el punto de vista político, económico e incluso social. ¿Ok? Aquí está, habla mucho de la forma en cómo ellos reaccionan de acuerdo a ciertas situaciones y por supuesto la forma en cómo reaccionan ha de depender de la dirección estratégica que estén recibiendo, es decir, gran parte del liderazgo se ve concentrado en esta y es la planificación estratégica que se ha marcado para tal fin que va a permitir su éxito o de alguna otra forma su fracaso de acuerdo a la situación en que se esté trazando. Muy bien.
Acá también es importante considerar que la organización, a través de esto, se permite realizar un seguimiento que le va a permitir a su vez controlar cualquier tipo de situación en la cual se lleguen a detectar o se lleguen a evidenciar ciertas desviaciones, ¿ok? Como comentamos, las desviaciones son aquellos, de alguna otra forma, efectos que llegan a perjudicar en menor o gran medida, pues la forma en cómo estamos desarrollando nuestras actividades, cómo nos comportamos dentro y fuera de la empresa, ¿ok? Y por otra parte, también es importante considerar que está ese proceso en el cual se documenta la información. Muy bien, por ejemplo, cómo nosotros almacenamos la información o recogemos la información que se llevan a cabo, que se comparte dentro después de reuniones de trabajo. Y es acá donde se establece, por supuesto, como formato las minutas de trabajo y cómo estas se almacenan en el tiempo, si siguen pues un proceso en el cual se digitaliza y por otra parte se mantiene el documento en físico para tener un respaldo de esto. Muy bien, acá les comparto tres notas donde número uno, estas cuestiones pueden incluir factores positivos o negativos de acuerdo a ciertas condiciones, para su consideración, que es lo que les he estado comentando. Como nota número dos, está que la comprensión del contexto externo puede verse facilitada al considerar ciertas cuestiones, en las cuales pues, hablan de su entorno legal, tecnológico, el competitivo, el del mercado, cultural y social y económico. Un poco más resumido lo que les comenté. Desde el punto, y la nota número 3 habla, por supuesto, de la comprensión del contexto interno, que en ella se ve pues facilitada de alguna otra forma por su comportamiento interno. Acá hablamos de los valores, la cultura organizacional, así como también los conocimientos y el desempeño de la organización empresarial y la cohesión de los equipos de trabajo que se establecen para pues cumplir nuestros objetivos, alcanzar estas metas y llevar a cabo pues el cometido que en este caso es el permitir el crecimiento exponencial de la organización empresarial, apuntando a maximizar las ganancias y, por supuesto, disminuir los costos y adoptar estrategias que permitan o que inviten a la mejora continua, no solo de nuestros procesos, sino o de la forma en cómo los desarrollamos, ¿ok? Sino también de la forma en cómo recibimos la información y cómo nos comportamos. Acá hablamos desde el punto de vista profesional o personal, si lo vemos desde un punto de vista mucho más íntimo. Y es el tema de la capacitación personal o la capacitación del personal, en el cual él se ve, pues, de alguna otra forma motivado a adoptar estrategias que le inviten a crecer, a mejorar y adaptarse a los tiempos si así lo requiere. Por supuesto, de acuerdo a las distintas estrategias que se adapten. Esto estamos hablando del capítulo 4.1, que es el conocimiento de la organización y su contexto. Pero ahora en el capítulo 4.2 hablamos de la comprensión de sus necesidades y las expectativas que tienen las partes interesadas, que acá es importante considerar que la parte interesada por lo general no solo habla de la empresa, sino también de los proveedores y, por supuesto, del cliente. Y aquí es importante mencionar que debido a su efecto o efecto potencial, en el proceso de capacitación en el cual se adapta, se adapta ese grado de comprensión que tiene el tema de la capacidad de la organización de proporcionar de manera regular ciertos productos y servicios para que estos cumplan con la misión o con el objetivo de satisfacer las necesidades y requisitos de nuestro cliente, no solo desde el punto de vista pues de poder cumplir y resultar ser exitoso en el mercado, sino también desde el punto de vista legal y reglamentario que aplique para ese proceso. Muy bien, si nos adaptamos al tema de desde el punto de vista un poco más yendo a la realidad, que en este caso vamos a hablar de la industria petrolera, en el proceso en que se realizan, por ejemplo, reparaciones sea de tanques o de tuberías o de algún tipo de elemento que requiera soldadura, pues acá es necesario aplicarse o adaptarse a las normas o de acuerdo al procedimiento de soldadura necesario o requerido para que sea adaptado en ese proceso. Entonces, una vez se culmina con ese proceso, con esa actividad de rehabilitación o de reparación,
el cliente pues evidenciará a través de un proceso que se ha estado evaluando desde el inicio si se han cumplido o no con las normas y políticas de calidad, que en esto no solo habla de la elaboración y el comprender cómo actúa y cuál es el papel que juega un plan de la calidad, sino también el entender que esto requiere de actividades que han de ser de alguna otra forma aprobadas antes de que estas ocurran. Es decir, que para yo poder soldar un equipo, o por en este caso un tanque, debo seguir al pie de la letra un proceso de soldadura en el cual se establece o se indica la norma que es aplicable, así como también las tareas y el tiempo determinado para poder desarrollar esa actividad. Muy bien. Y acá ese estatuto llega o al principio llega a jugar un papel fundamental, ya que no solo estoy cumpliendo con desde el punto de vista legal y reglamentario que aplica, sino también que estoy cumpliendo con la necesidad o ese requisito que tiene en el cual pues él ha estado haciendo beneficio porque he cumplido con ese proceso de rehabilitación al 100%. Y en este proceso, la organización, como pueden ver acá, debe cumplir o debe determinar ciertos aspectos, siendo número uno, que las partes interesadas sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad, es decir, que esté consona esa política establecida para ambas partes, llegando pues de alguna otra forma a ser consensuada, esa adaptación o ese proceso en el cual se especifique ese paso a paso. Por otra parte, los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de la gestión de la calidad, en el cual se debe determinar cuáles son esas necesidades que tiene el cliente y la manera en cómo vamos a satisfacerlas, que en este caso es la elaboración o la presta de un servicio en particular. Y es por eso que la planificación y la elaboración de un manual de calidad y procedimiento me va a indicar ese paso a paso y la forma en cómo vamos a alcanzar cada uno de esos elementos o esas actividades a cumplir. ¿Ok? Y acá es importante considerar que la organización debe realizar el seguimiento es que le permita controlar las actividades, de manera que en este proceso de seguimiento se permita revisar la documentación o la información que ha sido documentada sobre las partes interesadas y los requisitos pertinentes para, una vez que se someta a evaluación, ser aprobada y, por supuesto, tenerla como estandarte a la hora, pues, de, por supuesto, trabajar en cada una de las actividades que se tengan que realizar. Muy bien, y bueno, sin más, avanzamos. Vamos ahora con el capítulo, ok, antes de voy a leer acá. La nota número 1 actualmente considera los aspectos más y menos. Hoy en día los negativos más o menos. Hoy los días negativos en el país afectan mucho el contexto de la organización, lo cual complica el actuar o acciones para implementar un sistema de gestión de la calidad, sobre todo en la fuga de cerebros y preparación complicada del personal desde el punto de vista de calificación y competencia. Pues sí, la verdad es así. Muchas veces, bueno, siempre este proceso de transformación requiere de mucha competencia, capacidad y por supuesto de un compromiso que sume. ¿Ok? Porque recordemos que no solo se habla de implantar la norma, es decir, que tomamos desde la alta gerencia la decisión de adaptarnos a la norma e implantar un sistema de gestión de la calidad. Muy bien, y una vez que se somete este proceso de transformación, y una vez que logramos la certificación, ya paró. Es decir, tenemos la identificación o tenemos ese estandarte que nos acredita como una empresa que forma parte de la gran familia de ISO 9001, 2015. También esto es importante recordar que es un proceso que se mantiene y que se consolida en el tiempo. Es acá donde la capacitación del personal juega un papel fundamental, ya que es lo que ha invitado a que esa mejora continua se consolide en el tiempo, permitiendo establecer un proceso de flexibilidad en el cual nos sometamos a un proceso en el cual se despierte el interés, la motivación, la paz, por supuesto, las habilidades blandas, y no solo nuestras habilidades blandas, sino nuestras habilidades duras, es decir, todo eso que nos permite ser mucho más prácticos o que active pues ese hemisferio en el cual nos somos mucho más productivos, que se permite nuestra habilidad desde el punto de vista de los matemáticas y nos permite pues desarrollar esa parte técnica y profesional que todos tenemos, ¿no? Entonces, pues resulta ser muchas veces complicado por eso, porque no se asume el compromiso o que, bueno, de alguna otra forma no me siento capacitado o no me siento competente para asumir el riesgo, pero es importante considerar que en este proceso no solo es la organización o el físico, vamos a hablar o la estructura
que va a recibir una transformación. Es decir, esos procesos, la forma en cómo estamos manejando o elaborando nuestro servicio, cómo prestamos el servicio, cómo elaboramos un producto, sino también es el personal que se ha involucrado en esta tarea, en el cual él se va pues adaptando a sus procesos y va mejorando esa capacidad en el cual le da respuesta a muchas tareas de una manera mucho más efectiva y pues eficiente. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una pregunta, algún comentario que hacer al respecto? Ok, pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 4.3 que habla de la determinación del sistema del alcance, del sistema de la gestión de la calidad. En este proceso o en este capítulo, lo que debe tener o determinar los límites y la aplicabilidad de su sistema de gestión de la calidad para que se permita establecer su alcance. ¿Okay? Y es cuando se determina este alcance que la organización debe considerar tres aspectos muy importantes. Número uno, las cuestiones externas e internas, que es lo que hemos estado conversando. Es decir, esos elementos que de alguna otra forma tienen la capacidad de afectar en menor o en menor o mayor medida a mis procesos o, por supuesto, a mi organización empresarial. ¿Okay? Las cuales están indicadas, por supuesto, como hablamos en el capítulo 4.1, que está referido o está relacionado al conocimiento de la organización y su contexto. Por otra parte, los requisitos de las partes interesadas que resulten ser pertinentes se encuentran indicadas en el 4.2, que habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Número 3, o C, los productos y servicios de la organización. ¿Okay? Que para establecer este alcance, yo es necesario que considere estos tres aspectos para así yo establecer un marco que sea de referencia para el desarrollo de mis actividades, donde cada organización deberá aplicar todos los requisitos que establece la norma con el fin de que ella determine si son aplicables en su alcance determinado, con el cual contará su sistema de gestión de la calidad. Porque aun cuando la norma sea específica, ¿ok? En cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus incisos, son las actividades, el comportamiento y, por supuesto, los involucrados dentro de la organización empresarial, los que han de determinar su alcance. Muy bien, porque la norma es una referencia y dentro de esta referencia ocurre un proceso de transformación que, por supuesto, es el proceso de adaptación. ¿Okay? Y en este alcance, el sistema de la gestión de la calidad debe estar disponible y mantenerse como una información documentada. Cuando hablamos de información documentada y que deba mantenerse como tal, estando disponible, es algo parecido a lo que le comenté o a lo que hablamos ayer, en el cual dice que este alcance o esta norma debe estar establecida y debe estar comunicada en cada área, en cada departamento de la organización empresarial, ¿ok? De forma documentada y sistematizada, para que en el momento que sea necesario sea compartida al equipo de talento humano y, por supuesto, todos manejan la información, ¿ok? Se ha adoptado un sistema de gestión de la calidad, el cual está fundamentado en la norma ISO 9001 y la cual, de acuerdo al contexto organizacional propio, pues se establece el alcance basado en ciertos estatutos, ¿ok? Y esos estatutos están en el capítulo 4.1 y en el capítulo 4.2. ¿Se entendió todo hasta ahora? Ok, perfecto. Respecto al tema de la conformidad con esta norma internacional, pues es importante declarar que los requisitos que se encuentran determinados como no aplicables no llegan a afectar la capacidad o la responsabilidad de la organización, ¿ok? Porque en este proceso nosotros llegamos a descartar ciertas actividades que estamos buscando adoptarlas, pero de alguna otra forma no resultan ser aplicables por el proceso que se ha establecido anteriormente. Es decir, establecemos un alcance y el cual vamos descartando actividades o de alguna otra forma desmarcando objetivos a alcanzar. Muy bien. Y aquí se establece, pues, como requisito fundamental o como misión u objetivo general, el determinar y asegurar la conformidad de los productos y servicios y aumentar la satisfacción del cliente. Recuerden que asegurar la conformidad
el tema de entender qué es la conformidad es el poder cumplir a cabalidad con esos requisitos o con esas expectativas que se han establecido por parte de nuestro cliente, pues para pues nosotros cubrirlos de alguna u otra forma a través de la prestación de un servicio o de la elaboración o fabricación de un producto en particular. Avanzamos y vamos al capítulo 4.4, que habla de los sistemas de gestión de la calidad y sus procesos. Muy bien, acá en el capítulo 4.4.1 se establece que la organización deberá implementar, establecer, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad una vez se ha implantado dentro de su estructura, incluido cada uno de los procesos necesarios para llevarlo a cabo o para llevar a cabo el proceso de transformación y por supuesto cuáles son esas actividades que se encuentran involucradas a manera de detalle y comentario, pues para prestar el servicio y elaborar el producto. Esto por supuesto tendrá la necesidad de incluir acciones que tengan que ver o que tengan que ver durante este proceso de transformación o de conversión en el cual se establezcan quiénes son los actores, es decir, quiénes son los involucrados en estos procesos. Muy bien, quiénes son mis proveedores, cuáles son las maquinarias, los equipos y los materiales que son necesarios para poder fabricar o prestar ese servicio. Y por supuesto, todo esto debe estar enmarcado de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001, ¿ok? Que en este caso en la norma, ella se habla a sí misma como una norma internacional. Muy bien. También es importante entender que la organización debe son los procesos necesarios para pues, cumplir con la implantación de forma correcta y eficiente de un sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, es decir, a través de la forma en cómo ella se ha de adoptar y cómo se ha de establecer en cada área, según función y pues según los implicados. Para ello, debe hacer ciertas cosas, entre las cuales les menciono el determinar cuáles son las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos, determinar la secuencia e interacción de cada uno de los procesos o las actividades que se llevan a cabo. También determinar y aplicar los criterios y los métodos, es decir, qué actividades se desarrollan, cómo aplico esas evaluaciones o ese proceso, cómo se realiza de seguimiento y, por supuesto, cuáles son los indicadores que se han elaborado para tal fin. Si establecemos un indicador de procesos, un indicador de desempeño laboral, un indicador pues, de mantenimiento y así indicadores que aboguen por el efecto de medición, control y evaluación de mis procesos a nivel general. También está el determinar los recursos necesarios para que estos procesos permitan asegurar su disponibilidad. Esto tiene que ver mucho con el grado de planificación y, por supuesto, lo establecido de acuerdo al mantenimiento, ¿ok? Actividades propias del mantenimiento. También está el asignar o delegar, ¿ok? Responsabilidades y autoridades para estos procesos, donde por supuesto esto se establece de acuerdo a un nivel jerárquico u organizacional, estableciendo quiénes son los actores o quiénes están involucrados en el proceso de producción, así como también quiénes están involucrados en el departamento de calidad y en cualquier área de la organización empresarial. También ella debe abordar los riesgos y oportunidades que son determinados o detectados de acuerdo a los requisitos que se ven en el apartado 6.1, ¿ok? Que este es el apartado del capítulo número 6 que corresponde, por supuesto, a lo que competa en ese aspecto la norma. Muy bien. También es importante considerar que es importante que se evalúen los procesos y se implemente cualquier tipo de cambio necesario. Es decir, que todo esto se va a obtener una vez se proceda a evaluar los resultados que se han obtenido una vez sometido a un proceso de seguimiento. ¿Ok? Los indicadores nos han de arrojar ciertos números ciertos porcentajes y esos porcentajes nos han de permitir someter a evaluación y un análisis para determinar si es necesario aplicar alguna técnica de que permita hacer o que actúe como una acción correctiva para pues evaluar el proceso y entender cómo se está desempeñando o cómo se desenvuelve no solo el personal, sino también las maquinarias, equipos y la forma en cómo estamos desarrollando pues nuestro proceso de producción. Y por último,
debe mejorar los procesos del sistema de la gestión de la calidad. Todo esto sí es necesario. Sin embargo, estas actividades de medición y de seguimiento y control me van a permitir determinar o de alguna otra forma evaluar cuáles son esas medidas que resulten ser aplicables y que permitan incrementar el proceso de mejora continua y, por supuesto, mantener en condiciones óptimas ese fundamento que está establecido de acuerdo a la norma ISO 9001 y que ha de resultar exitoso para el mantenimiento de mi sistema de gestión de la calidad. También destaca el capítulo 4. Ok, aquí dice, en el punto F se puede aplicar matrices analíticas tipo FOA. Por supuesto, claro que sí. Esa es una de las técnicas que se establece, así también como también matriz de problemas, matriz de riesgo, en la cual su resultado, o mejor dicho, el análisis que se realiza a partir de su aplicación me va a poder permitir evaluar los procesos y de alguna otra forma evaluar cuáles son esas técnicas o esas estrategias que se han de implementar para realizar ese cambio necesario, o mejor dicho, o ese efecto que permitirá transformar, y aquí veremos si es realmente o entenderemos si es necesario, pues modificar alguna actividad o dividir esta actividad en dos, o si es necesario, pues de alguna otra forma eliminarla y pues de alguna otra forma estaremos acortando el proceso, ya que muchas veces muchas actividades resultan ser pues un proceso mucho más, resulta pues que pone mucho más lento el proceso y resulta que el producto final pues llega a tener ciertas no detectadas justo al final y no al principio o ya cuando se ha estado comenzando el proceso. ¿Se entendió esto hasta ahora? Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuamos con el capítulo 4.4.2, que habla de que en la medida que sea necesario, la organización debe, por supuesto, mantener la información documentada para apoyar la operación de sus procesos. Acá estamos hablando de ese efecto en el cual, o ese proceso en el cual cada organización procesa su información, ¿ok? La forma en cómo ellos la sistematizan y cómo la documentan basado en, por supuesto, cuáles actividades, que esta por supuesto, es una de las actividades y es el documentar la información, cómo se almacena y en que de acuerdo a ciertos aspectos, si lo considera mejor, respaldarlo de forma física con copia y una copia del original o la digitaliza para mantenerla y pues compartirla en el archivo de la organización empresarial. Continuando acá, vamos con el número 5, el cual es el liderazgo. Y para comenzar en ello, pues es importante entender ese proceso en el cual cada organización empresarial se compromete a desarrollar ciertas estrategias que permitan pues dirigir de forma estratégica a su equipo de talento humano, conduciéndolo al éxito permanente y por supuesto otorgándole cierta capacidad de discernimiento para detectar esos puntos de mejora desde el punto de vista individual y por supuesto una vez que se ha constituido a los distintos equipos de trabajo según sea el área. Es importante considerar que lo que establece el capítulo 5.1.1, el cual habla de las generalidades del capítulo de liderazgo, en el cual se entiende que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad. Como les comenté, no es solo tomar la decisión y pues actuar en pro de implantar el sistema de gestión de la calidad basado o adaptado a lo que establece la norma, sino pues comprender que este es un proceso de mejora continua y que es un punto de mejora, o mejor dicho, un punto en el cual se detectan 1 millón de oportunidades para transformar a su equipo de talento humano y permitiendo transformar a su organización empresarial, en el cual acá se deben asumir responsabilidades, delegarlas, así como también entender que es una obligación el rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Es para ello que las mesas de trabajo, la celebración de reuniones y, por supuesto, el que cada departamento cuente con la documentación necesaria y establecida es un punto en el cual permita asegurar que se establezca una política de calidad bien definida. Muy bien.
basado en objetivos y metas que son perseguidas y propuestas con la finalidad de implantar un sistema de la gestión de calidad y que éste se mantenga vigente en el tiempo, óptimo, por supuesto, adaptado a lo que la situación o al contexto de la organización pues apunte. Y aquí también es importante considerar que se deben integrar cada uno de los requisitos, entendiendo como esa base que me va a permitir impulsar pues, el desarrollo de mis procesos. Muy bien, porque son estos requisitos los que han de marcar la pauta o de marcar esos objetivos a seguir. ¿Ok? En esto es por ello que ella establece que busca el promover el uso del enfoque a procesos, que es, digamos que este también es uno de los principios que adopta esta norma, que es enfocarse en los procesos, la forma en cómo se desarrollan, y no acá solo habla de la forma en cómo se lleva a cabo un proceso productivo, sino cómo se comporta ese personal o esos individuos que se encuentran involucrados en ese proceso o en ese proceso en particular. Para ello es importante que cada elemento o cada documento se encuentre disponible para su lectura o su interpretación en el momento que así se requiera. Muy bien. Y pues sí, acá como comenta Mauricio, no solo la mayoría, sino que estos capítulos hablan de un compromiso o de alguna otra forma al traducirlo e interpretarlo, podemos recoger acá la palabra compromiso, la palabra transformación y la palabra mejora, ¿ok? Y por supuesto, la palabra calidad, que es, digamos, al combinar esto, es lo que me indica o lo que de alguna otra forma promueve e incentiva el sistema de la gestión de la calidad. Muy bien, porque es a través del compromiso, de la dirección y que la organización empresarial permite expandir su visión, flexibilizar sus procesos y entender que la forma en cómo gestionamos, cómo controlamos y cómo verificamos nuestras actividades, cumplir a cabalidad las actividades que permitan la fabricación, elaboración de productos o la presta de servicios, resulta ser un punto importantísimo, ¿ok? Porque es la que va a poder identificar esos aspectos en el cual la organización se verá positivamente influenciada y si se quiere, pues se permitirá crecer, expandirse y pues establecer estas dinámicas que la mantengan siempre en movimiento y crecimiento. Y por último, acá se habla del apoyo que tienen otros roles pertinentes de la dirección, que es lo que permita demostrar su liderazgo en la forma en que se aplique de acuerdo a las áreas de responsabilidad. Es decir, que de acuerdo a ciertas áreas se ha de denominar o de alguna otra forma de establecer de acuerdo al orden jerárquico o al organigrama que se establece, que se construye, pues un representante o alguien que sea la voz de ese departamento. Muy bien, de acuerdo, por supuesto, si hablamos del área de producción, del área del departamento de calidad, que de alguna otra forma está relacionado, relación directa con el departamento de administración y por supuesto con el alta gerencia, que es de donde emanan todas estas políticas o todas estas directrices que a fin de cuentas están directamente relacionadas con el liderazgo. Muy bien. Avanzamos y acá dentro de este proceso de liderazgo, es importante conocer que lo que establece el capítulo 5.1.2, que es el enfoque del cliente, habla de que es la alta dirección que debe demostrar su liderazgo y compromiso con el respecto al cliente. Es decir, una vez que asume la responsabilidad de cumplir con esos requisitos, con esas expectativas, para poder cubrir su necesidad, debe asegurar que se determine, se comprenda y se cumpla de manera regular los requisitos del cliente y todo aquel conjunto de normas así como aspectos legales que resulten ser aplicables. También debe determinar y considerar aquellos riesgos y oportunidades que lleguen a afectar la conformidad de los productos y servicios y su capacidad de aumentar la satisfacción del cliente, ¿ok? Porque no es solo quedarse en ese espacio en el cual prestamos el servicio o le entregamos el producto al cliente y como ya cumplimos con lo que él me estaba pidiendo, pues ya hemos de considerar como exitosa la actividad o el proceso productivo. Es en esto donde también se detectan ciertos elementos que permitan, pues, evaluar
cómo es el comportamiento del cliente una vez se le ha prestado el servicio o recibe el producto que ha solicitado. Muy bien, y para ello es importante enfocarse en el proceso, ¿ok? Que este proceso no acaba hasta pues que acaba la vida del producto, termina el servicio que se ha prestado. Para ello, se establecen ciertos marcadores o ciertos indicadores de satisfacción pues que permiten evaluar al cliente. Ahora, en el capítulo 5.2 hablamos de la política de la calidad, en el establecimiento en el cual se marca el establecimiento de la política de la calidad, que habla que la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de calidad que cumpla con ciertos elementos o ciertos patrones. Número uno, que sea apropiada al proceso y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. Es decir, que dentro de ese manual o ese plan de la calidad, pues se han de establecer ciertas metas que sean consonas con los objetivos marcados, ¿ok? Por supuesto, con las actividades y el contexto de la organización empresarial, que apoye, por supuesto, a la dirección o a la línea que está persiguiendo. También esta debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad, es decir, si ya para su elaboración se está basando en alguna norma en específico y por cuáles son los elementos que se están utilizando o que sirven de guía para su elaboración y sustento. También debe incluir el compromiso para cumplir los requisitos aplicables, como ya hemos estado hablando, y debe incluir un compromiso de mejora continua del sistema de la gestión de la calidad, que es lo que le estaba comentando, que no solo es el tomar la decisión, en implantar la norma y pues consideramos el proceso como satisfecho, cumplido y exitoso. También este proceso dentro de ella se establece un marco en el cual se asuma el compromiso de marcar como tareas medibles en el tiempo, pues que inviten a la mejora continua a través de un análisis que se aplica una vez cuáles son esas herramientas o esas dinámicas que me permitan evaluar y hacerle seguimiento a las actividades o a la forma en que se ha estado comportando la organización una vez se adapta ese sistema de gestión de la calidad. Respecto a la comunicación de la política de la calidad, que se establece en el capítulo 5.2.2, se habla de que la política de calidad debe, número uno, estar disponible y mantenerse como información documentada. Es decir, que se establece un sistema en el cual toda la información se recoge, se documenta y se almacena de acuerdo a ciertas dinámicas que crea conveniente la organización empresarial, si lo queremos en físico o si lo queremos digitalizado. También está el tema de poder comunicarse, entenderse, aplicarse dentro de toda la organización empresarial. Es decir, que todos debemos manejar dentro de este contexto de la calidad a nuestra política establecida de acuerdo al plan de la calidad, entendiendo cómo opera, cuáles son los principios y cuáles son los capítulos y qué es el contenido y cuál es el contenido en su totalidad de este producto. Y por último, debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes según corresponda. Es lo que les comenté en un principio. Si vamos a desarrollar una actividad de ingeniería, debemos determinar a través de cuáles son las actividades que requieren o que son de rigor, pues que se cumplan este proceso antes de dar inicio a ella. O para poder desarrollar cierta actividad, cuáles son los estatutos, cuáles son los objetivos o cuáles son las normas que aplican para su realización. Muy bien. Hasta ahora, en este momento, ¿me entienden todos? Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar un break de 5 minutos. Pues a las 9:36 volvemos para continuar. ¿Les parece?